Hola, me da mucho gusto saludarle en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a respondernos la interrogante que muchos se hacen hoy en día. ¿Quién es realmente el anticristo? Un arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, es el anticristo de nuestro tiempo actual. ¿Qué significa ser como el anticristo? ¿Es Putin posiblemente el cumplimiento de esta siniestra figura bíblica? Muchos opinan que Putin es el anticristo porque lo que hace ahora está totalmente en contra del Evangelio y en contra de la ley de Dios. Esta es otra capa de intriga a las crecientes preguntas escatológicas que rodean al mundo por lo que este presidente ha desencadenado. Muchos eruditos bíblicos discuten estos importantes temas y preguntas sobre las profecías de Gog y Magog en Ezequiel. En una discusión de seguimiento nos sumergimos en los versículos de la Biblia que predicen el surgimiento de una futura figura del anticristo. La palabra anticristo aparece unas 5 veces en las Escrituras. Y aunque hay muchas perspectivas sobre el rapto de los últimos tiempos, la tribulación y todo lo demás, es importante analizar a la luz de la Biblia la ubicación del anticristo en el paradigma de los últimos tiempos. Al anticristo se le representa en las Sagradas Escrituras como una figura del fin de los tiempos, que llegará en los últimos días y que será prominente durante los últimos 7 años de la historia de la Tierra. Básicamente será un líder mundial. Será el líder mundial del planeta. Pero, ¿es Putin el anticristo? Es bastante intrigante la especulación sobre si Putin es el anticristo, ya que especialmente tenemos que considerar lo que sostiene la Biblia. Mire, el anticristo llega a través de una plataforma de paz y no a través de una guerra o una invasión. Esto, por lo tanto, convierte a Putin en un hombre que usa activamente la violencia, en un luchador incomparable, al menos en este momento. Esto es especialmente cierto ya que la mayor parte del mundo condena las acciones de Rusia. Apocalipsis 6:1 al 2 deja en claro que el anticristo viene con un arco, pero sin flechas. Y Daniel 9:27 dice que realmente inicia su carrera en base a un pacto de paz que hace con el pueblo judío. Leamos los 2 pasajes, comenzando primeramente con Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos opinan que el caballo blanco de este pasaje representa victoria y que su jinete es Cristo, porque después en Apocalipsis 19:11, Cristo cabalga a la victoria sobre un caballo blanco. Pero tomando en cuenta que los otros 3 caballos están relacionados con juicio y destrucción, lo más probable es que el jinete en su caballo blanco no es Cristo, sino el anticristo. Los 4 caballos representan el juicio de Dios a ejecutarse, y sería prematuro para Cristo hacer su entrada como vencedor. Los 3 caballos representan diferentes clases de juicio. Caballo rojo para la guerra y derramamiento de sangre. Caballo negro para hambre y amarillo para muerte. Entonces, este caballo blanco de Apocalipsis 6:2 simboliza y proclama al anticristo que se presenta al mundo como el príncipe de paz. No se menciona nada de flechas. Él persuade la paz, pero se prepara para la guerra, simbolizado por el arco. Ahora leamos el pasaje de Daniel. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ha habido mucha discusión acerca de los números, tiempos y acontecimientos en estos versículos y existen dos puntos de vista básicos. 1. Algunos dicen que esto se cumplió en el pasado, ya sea en la profanación del templo por Antíoco Epífanes en 168 al 167 a.C. o en la destrucción del templo por el general romano Tito en 70 después de Cristo, cuando 1.000.000 de judíos murieron. 2. Otros dicen que todavía esto está por cumplirse en el futuro bajo el anticristo. Mateo 24:15. Leamos nuevamente el pasaje de Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando Daniel dice que confirmará el pacto con muchos, apunta al anticristo. La frase a la mitad de la semana aplica a 3 años y medio. En ese momento el anticristo señalará quién es él en realidad y detendrá los sacrificios en el templo nuevamente construido. En ese momento él en realidad invadirá a Israel con su primera derrota desde su formación como una nación en 1948. Israel pasará por un gran sufrimiento durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Mateo 24, 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire, el pasaje nos deja claro que la tribulación será lo peor que el mundo jamás haya conocido. Y será tan malo que nunca será repetido. Cuando el pasaje dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, se refiere a Israel. Pero, ¿qué es el espíritu del anticristo? Volviendo a lo primero mencionado, hay que recordar lo que dijo el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que Putin es el anticristo de nuestro tiempo actual. Pero esta no es la única figura definitiva del anticristo en la que creen muchos cristianos. En varias escrituras discuten el concepto del espíritu del anticristo y algunos simplemente definen el término como contra Cristo. Entre las escrituras que se discuten este término está 1 de Juan 2:18 que dice: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El espíritu del anticristo está vivo y han habido muchas figuras parecidas al anticristo a lo largo de la historia. Remontémonos a Antíoco Epífanes, quien invadió el templo judío, sacrificó un cerdo, se erigió un altar y un estatuto para sí mismo. Antíoco Epífanes era un rey griego que persiguió y asesinó a muchos judíos, y su tratamiento del templo fue visto como algo horrible. Hay muchas otras figuras que han sido vistas de manera similar como anticristo. Esto incluye al emperador romano Nerón y al líder alemán Adolfo Hitler, el hombre responsable del Holocausto. Aún así, el anticristo final será diferente, una figura distintiva que ejerza el control global. En cuanto a la identidad específica del anticristo, nadie lo sabrá antes de su ascenso. No creo que podamos saber realmente quién es el anticristo definitivamente en este momento.
Y si usted sabe quién es el anticristo, entonces malas noticias para usted. Está en el periodo de la gran tribulación. Recuerde usted que cuando la palabra de Dios dice, y vi subir del mar una bestia, está hablando de un mar de personas. El anticristo se levantará de muchedumbres. Y Apocalipsis 13 habla de dos bestias y las referencias de la bestia del mar y la bestia de la tierra. La primera es el anticristo. Así que en realidad hay dos bestias sobre las que leemos en Apocalipsis 13. Y es la misma palabra que se usa para describirlas a ambas, lo que significa una bestia salvaje y voraz. La segunda bestia es identificada como el falso profeta. El falso profeta irá tras los cristianos y otros y promulgará el 666, la conocida marca de la bestia. Esta cifra presumiblemente señalará a la gente de regreso al anticristo. Ese falso profeta es su secuaz, básicamente promoverá la marca 666. La Biblia de hecho habla de esas imágenes con detalles fascinantes. Apocalipsis ofrece algunas descripciones complejas y dice que la bestia del mar ejercerá autoridad. Los versículos 1 al 5 son particularmente intrigantes. Dice, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas en sus cuernos y en cada cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero tenía pies como los de un oso y una boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. El mundo entero se llenó de asombro y siguió a la bestia. La gente adoraba al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y también adoraban a la bestia y preguntaban, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? El capítulo continúa diciendo que la bestia calumniaría a Dios y el mundo lo adoraría. Luego está la bestia que sale de la tierra, que toma una forma muy diferente. La bestia que sale de la tierra también tiene una descripción interesante, teniendo 2 cuernos como de cordero, pero hablando como un dragón. Las escrituras nos dicen que esta bestia trae a la gente de regreso a la bestia del mar con adoración. Pero claro, no todos están de acuerdo con esta opinión sobre el anticristo, ya que ha surgido una abundancia de ideas teológicas opuestas para ayudar a explicar la complejidad de la literatura. Muchos eruditos abordan las escrituras desde un enfoque textual histórico, gramatical y literal. Y cuando los abordan de esa manera y simplemente dejas que la Biblia hable por sí misma, sabrás que hay símbolos en Apocalipsis, hay metáforas, hay cosas que el apóstol usa. Entonces creemos que los versos explican en el texto, especialmente si se leen en el enfoque adecuado. Con todo esto en mente y con comprensión bíblica y contextual, creemos que estos puntos de vista sobre el anticristo son intensamente bíblicos. Hubo una investigación realizada en 2016 para el Código de Armagedón en busca de respuesta de los últimos tiempos, en las que una periodista reveló puntos de vista diferentes entre los pastores cristianos en lo que respecta al anticristo. Muchos pastores protestantes estuvieron de acuerdo, aunque partes considerables tomaron posiciones diferentes. Mientras que el 49% de los predicadores dicen que creen que el anticristo se levantará en algún momento en el futuro, el 14% dice que el anticristo es simplemente una personificación del mal. El 12% dice que no hay un anticristo individual. El 7% dice que no es una persona sino una institución.
El 6% dice que era una figura que ya surgió en el pasado. Pero cuando leemos la revelación al pie de la letra, llegamos a la conclusión de que sí habrá un anticristo real. Será una persona real. Será un hombre que surgirá en los últimos días y gobernará el mundo existente. El origen del anticristo, sus métodos, su agenda y su meta se revelan claramente en la profecía bíblica. Se supone que él está vivo ahora. Recordemos que él es un engendro de Satanás y el objetivo de Satanás es ser semejante al Altísimo. Lea Isaías 14:14. Isaías 14:14, perdón. Este Satanás quiere ir más allá de este plan y destronar a Dios. ¿Recuerdan cómo el diablo, después de haber sido creado, convenció a una tercera parte de los ángeles para que se le unieran en un intento de suceder a Dios? Así es el diablo de malvado, hermanos. Lo más seguro es que Satanás y sus demonios saben lo que la palabra de Dios dice con respecto a su destino final. El pecado original de Satanás fue el orgullo. Es por eso que aún sigue pensando que puede destronar a Dios. Y en la tribulación intentará incansable e inútilmente imitar al gobierno milenial de Dios. Pero ¿quién lo detiene aún? El Espíritu Santo que obra en la tierra por medio de la iglesia. Mientras el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús y trae paz y fuerza a quienes siguen a Cristo, el falso profeta testifica sobre el anticristo y demanda su lealtad por medio de amenazas. El gobierno del anticristo tiene que luchar mucho por su estabilidad. Él es el cuerno pequeño que describe Daniel detalladamente en el capítulo 7. Leamos el capítulo 7. En el año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Mire, Daniel tuvo una visión de 4 animales y cada uno representaba un imperio mundial. El león con alas de águila se refiere al imperio babilonio por sus conquistas. Las alas de águilas simbolizan el avance rápido con que el imperio babilonio conquistaba a sus enemigos. El oso que devoró al león es el imperio medo-persa, quien era representado por un pectoral de plata. Las 3 costillas que estaban en su boca se refiere al oso que devora mucha carne. Esto simboliza la conquista de Babilonia, Lidia y Egipto. El leopardo es Grecia. Sus alas hablan de la rapidez de la campaña de Alejandro Magno cuando conquistó mucho del mundo civilizado en 4 años. Este imperio se destaca a cerca de 200 años después de los días de Daniel. Las 4 cabezas simbolizan la ruptura de ese imperio después de la muerte de Alejandro a la edad de 32 años. Ahora, la 4ª bestia no era una potencia mundial que Daniel pudiera reconocer. Representa a Roma y el final de los tiempos. El imperio romano era muy grande y poderoso que todos. Duró cerca de unos 1000 años. Tenía 10 cuernos, lo cual habla de que era parte de la bestia y por un motivo particular. Muchos eruditos creen que los 10 cuernos corresponden a los 10 reyes que gobernarán brevemente antes de que Dios establezca su reino eterno. Apocalipsis 17:12. Estos 10 reyes todavía no habían subido al poder cuando Juan registró su visión en el libro de Apocalipsis. Cerca de 10 naciones perseguirán a Israel. Hermanos, que Dios le bendiga y espero que este pequeño aporte traiga luz a sus interrogantes. Hasta pronto. Just Productions. Brillando en la red.